¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a los especiales, a los en vivos de Ole Mano Comunica. Hoy como siempre aquí desde el Hotel Chicamocha, ya no está la selección colombiana en el Mundial, pero aquí siguen pasando los partidos, así que si no tiene plan para hoy, puede ver una de las semifinales de las que estaremos hablando mañana también y hacia el fin de semana ya se acaba el Mundial. 33 días cumple hoy. Estaremos hablando de este tema y muchos más, noticias bien importantes para un técnico que ya digamos que es colombo-argentino, es más colombiano que argentino, que aquí nos estará contando nuestro compañero, y una denuncia de un colegio Bucaramanga que viene padeciendo una situación todos los días en el barrio La Mutualidad. Hoy, como siempre, en la parte técnica, Joel González y nuestro compañero, colega y abogado Oscar Javier Gómez, quien les habla, Marta Isabel Martínez. Bienvenido, Oscar. Me imagino que le fue muy bien este fin de semana estrenando puente festivo, ¿no? No existía este de la Virgen de Chiquinquirá, nuevo puente en Colombia. Y pues de nuevo aquí, hablando de los temas, hoy tenemos visita del presidente electo, también estaremos hablando de ese tema porque es muy importante para Santander. Necesitamos mejores vías y demás. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y cómo le fue a Puente? Hola Marta, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que a esta hora se conectan al en vivo de Ole Mano Comunica. Bien, gracias a Dios, bien. Y bueno, ya esperando que esta semana, como usted dice, hoy arrancamos con la visita del presidente electo. Hay informaciones pues de carácter, de todo tipo en el plano deportivo, en el plano, pues lo que ya decíamos de la visita del presidente, el mundial de todas maneras, no obstante, pues que Colombia no esté o esté ausente mejor en el mundial, pues sigue siendo importante pues para los hinchas, los aficionados de esos cuatro países, de esas cuatro selecciones que aún mantienen su posibilidad y aspiraciones de llegar a la final en este campeonato del mundo. Bueno, pues de una vez la información de la cual usted habló al principio, el ampliamente conocido exjugador de fútbol, ex técnico de Atlético Bucaramanga, Jorge Ernesto Ramoa, viajó hace pocas horas o pocos días a Panamá. Se incorporó al equipo Herrera Fútbol Club de la primera división del fútbol panameño y será el director técnico de ese equipo. Es un equipo, yo no había escuchado realmente este equipo, pero repito, es del fútbol panameño, juega en la primera. ¿Será un señor Herrera? Me imagino pues, yo. A lo mejor podría ser, no sé. ¿Sí? El nombre completo es Herrera Fútbol Club. Le dicen a los, como apodo, le dicen la berraquera, vea, tiene cierta... Santanderiano, sí, pues. más o menos, sí. Y también le dicen los tiburones. Junior de Barranquilla. Fue un equipo que se fundó, no, pues está recién entre comillas, el 5 de julio de 2016, es decir, tiene 10 años. No, el propietario, dicen que propietarios, figura un señor Eliezer Ramos, Jorge Alvial, Rufino Hidalgo, no sé, un señor de apellido Cedeño, Mendoza, en fin. De todas maneras, pues, éxitos para... Qué bien por Jorge. Llega a reemplazar a un señor un señor digo yo decía, porque veía que era como colombiano, pero este señor que figura acá debe ser el que conocemos, Gonzalo Soto, colombiano, él era entrenador. Gonzalo Soto fue el zaguero central de América, estuvo por acá por Bucaramanga también, un buen central colombiano, y bueno, llega ya Jorge Ramón, entonces ojalá pues que le vaya bien a Jorge, porque es una persona que la acogimos acá en Bucaramanga, como usted dice, más que argentino, de pronto más colombiano, más santanderiano. Él se quedó acá en la ciudad de Bucaramanga y fíjese usted que al igual que Kiko Barrios en el año 1994, cuando Bucaramanga descendió, él tenía ofertas para irse a otro equipo y sin embargo él con Kiko dijeron no, quedémonos porque este equipo lo vamos a ascender y afortunadamente lo ascendieron. Fíjese usted que fue algo diferente con uno que sí fue santanderiano y cuando el equipo descendió en 2008 no se quedó y se fue. Sherman Cárdenas. Sí, Sherman sí se fue. En cambio Jorge, que en ese momento tenía varias llamados más platica y todo, de equipos, dijo no, yo me quedo acá y se quedaron con Kiko, que eran las cabezas visibles de ese equipo, se quedaron y lograron sacar al Bucaramanga adelante y retornarlo a la primera división, mientras que Sherman no lo hizo siendo santanderiano. Vea usted pues cómo son las cosas. Entonces, éxitos para Jorge Ramoa, que llegó aquí a Colombia en 1987 al Deportivo Pereira y después más adelante estuvo en el Bucaramanga, jugó en Millonarios, jugó en Unión Magdalena,
y él es uno de los personajes que en Colombia no le cotizaron tampoco para pensión De los eso le iba a equipos. hablar, sí, Sí, él es señor. uno de los damnificados, digamos, y pues igual como otros tantos, deben hacer como un pequeño alto en el camino, como los demás lo han hecho, decir, bueno, mi situación es esta, esta y esta, vamos a ver porque si no alcanzo a cotizar por la edad, porque las semanas no alcanzan, de todas maneras hay un dinero ahí que es importante y a nadie, ni siquiera a los millonarios, ni No, siquiera a eso Oscar buscan Álvarez más. le sobra el dinero porque este señor quiere más y más dinero para guardar más en el bolsillo. Eso buscan Entonces, más. esa es la situación. Éxitos para Jorge Ramoa. Ojalá demore bastante por allá, o sea, que le vaya bien. Que le vaya bien, sí. Hay dos temitas ahí rápidamente. Mire que los países centroamericanos tienen como algo con los técnicos de Colombia. Incluimos a Jorge porque Jorge es lo que decíamos, más colombiano casi que argentino por el tiempo que lleva acá, aunque ellos pues nunca olvidarán su patria tampoco, pero sí muchos técnicos, ¿no? Creo que Bolillo Gómez fue uno de los técnicos de Panamá, y si usted se pone a hablar de Costa Rica, que de Honduras, que no sé Claro, qué, han estuvo pasado Hernán Darío, muchos estuvo técnicos. Reinaldo, Estuvo Suárez, Luis Fernando Suárez, estuvo el técnico santanderiano Pinto. Jorge Luis con Costa Rica, sí, claro. Varios claro. técnicos colombianos que han estado por ahí. Y Jorge, usted nombraba a dos personajes muy queridos del Bucaramanga, que no sabemos por qué no les han dado la oportunidad en propiedad de ser técnicos como tanto del equipo local como de otros en Colombia. Ve aquí con la historia que tiene, no solamente de jugador, sino de técnico. Aquí lo tuvimos como invitado contándonos y le fue bien en el Envigado bueno, estuvo de jugador, la gente ya lo conoce, lo mismo Jorge, ha tenido, no, que el técnico encargado, no les han querido dar esa oportunidad, y vea lo que usted decía, para complementar con el tema de la pensión. Usted dirá que nosotros hablamos de ese tema de la pensión y que somos canzones, pudiera decir alguien, no, somos reiterativos. Es que estamos haciendo una campaña para que usted aproveche también y nos cuente un poquito más sobre esto, Oscar, una campaña con los jugadores en Colombia. La mayoría, por no decir que el 90-95% son jugadores que tuvieron contratos, digamos que no escritos, verbales, y que al final de cada temporada, cuando ya se iban del equipo, que el equipo descendió, que cambió de técnico, que alguna cosa, se iban y simplemente se quedaba ahí, se quedaba ese contrato como digamos sin legalizar, sin que les hubieran dado todos los derechos a los que tiene un trabajador normal. Entonces, así el contrato haya sido verbal, todos los jugadores en Colombia, nosotros afortunadamente con este espacio que estamos abriendo o que hemos abierto en los últimos meses, ya tenemos contacto con muchísimos de ellos y claro, han abierto los ojos porque Jorge afortunadamente tiene trabajo, se fue para Panamá, ojalá sea una buena plática para él porque la merece. Kiko en un ladito y en el otro también ha picado, pero hay jugadores, no digamos que como ellos que fueron muy conocidos, Kiko por goleador, Jorge manejaba el equipo, era el 10 del Bucaramanga, jugadores que no tuvieron esa oportunidad, hemos tenido aquí por ejemplo a Mario Niño, Robert Villamizar, que nos han contado cómo les ha tocado de pronto buscar después otros trabajos y todo para tener en ese momento una vida digna y no han reclamado esos derechos que tienen. Entonces por eso nuestra campaña, por eso invitamos a los jugadores de fútbol para que vengan y nos cuenten y les hacemos el proceso, les ayudamos a iniciar el proceso al que tienen derecho. Es que, mire, usted tocaba, Marta, el tema de los contratos. Es que en ese tiempo ocurría lo siguiente, llegaba el jugador a hablar con los directivos, bueno, sí, usted va a ganar X cantidad, bueno, ya, como dicen por ahí, el tira y el afloje, sí, bueno, ya, llegamos a que es X lo que va a ganar, venga firme, entonces el jugador, pues, lógicamente, emocionado porque era un buen contrato lo que iba a ganar, él firmaba, y la costumbre de los equipos era, bueno, yo firmo y me voy, chao. Y el contrato quedaba con el equipo. Sí, o sea, no le daban copia, nunca le dieron copia y el jugador lastimosamente nunca se preocupó por decir, bueno, y la copia que me corresponde, yo, a ver, denme una copia. No, él simplemente decía, ay, bueno, yo firmé por tanto, ya. Y le empezaban a pagar, bueno, ya, listo, le pagaban, llegaba el primer mes, sí, me pagaron, sí, yo estoy ganando tanto, ese fue mi contrato, bueno, y ya. Se acabó y hoy jugó en hoy terminó con el Bucaramanga, de pronto mañana lo llamó Millonarios y fue lo mismo y después se fue para otro equipo, para Santa Fe, bueno, qué sé yo. Y siempre era lo mismo. Pero se quedaron pendientes, sobre todo esas cotizaciones a pensión, que es un derecho que le corresponde prácticamente que de por vida, es un derecho imprescriptible, aquí lo hemos dicho muchas veces, a ese jugador de fútbol, y a muchos se les ha olvidado, y muchos de ellos, bueno, no muchos, digamos más bien un poco, de los que fueron jugadores y se han podido
pensionar, lo hicieron porque después cotizaron de otra manera. Aquí tuvimos a Alfredo Ojeda, que porque trabajó en la electrificadora de Santander. Me dicen que Jorge Ramírez, el cabezón que jugó por allá en la década del 70 en el Bucaramanga, también se pensionó, pero porque en Barranquilla no sé en qué empresa trabajó. Hay poquitos Churio, que lograron eso. De pronto el caso de Alexander Churio, otros jugadores. Y otros que de pronto también alcanzaron a cotizar, como en el caso de Kiko, que cotizó de manera independiente hasta ahora, no le alcanzan la semana, ya está pasado de la edad, porque Kiko tiene más de los 62 años, que es el requisito de edad para los hombres, en el fondo, bueno, en cualquiera de los dos fondos, y le queda todavía, le falta. Pero Kiko tiene, como dirían por ahí vulgarmente o jocosamente, una montonera de años. O sea, porque es que Kiko fueron 15 años completa en el Bucaramanga, 7 años en Junior y 2 años en Envigado. O sea, es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. O sea, que prácticamente es otra pensión, sí, es otra pensión. Personajes aquí en Bucaramanga como Pochechi, como Orlando Morales, pues todos lo conocen como Pochechi. Afortunadamente, él que trabajó tantos años en el Bucaramanga, tiene una pensión que es la pensión de sustitución, pero tiene un montón también de años con el Bucaramanga que casi le podrían dar otra pensión, o sea, con dos pensiones. Hablemos de esa pensión de sustitución, no es para el equipo de fútbol, no tiene nada que ver con ese esa pensión deportivo. De sustitución es porque la esposa de Pocheche falleció, ella era pensionada, entonces le corresponde, por ser el cónyuge sobreviviente, la pensión de sustitución. Entonces él tiene esa pensión de sustitución. Pocheche, pues aprovecho para colocar este ejemplo. Digamos que en el caso de Pocheche, de pronto se novia o vive con una señora y Pocheche muere, ya no hay pensión de sustitución para esa señora porque ahí murió. En la pensión de sustitución de la cónyuge que él tenía con él, ahí ya muere, ya no hay más. O sea, ahí se detiene la pensión de sustitución. Pero si Pocheche tuviera la otra pensión, o sea, digamos, en los años del Bucaramanga, por ejemplo, y ya con ese tiene la pensión y muere la compañera permanente, pues yo no sé si estoy colocando un ejemplo, yo no sé si él tenga o no tenga compañera, estoy colocando ese ejemplo, pero entonces ahí sí le correspondería pensión de sustitución a la que entonces sería ahora la cónyuge o compañera permanente. Recordemos que como la esposa falleció, Pocheche, vuelvo y digo, estoy colocando un ejemplo de manera general, Pocheche quedó, inicialmente dicen que viudo, sí, pero no, queda soltero. O sea, yo estoy casado y fallece mi esposa, que nos casamos legalmente, yo paso a ser soltero y pasado mañana me puedo volver a casar, porque soy soltero, vuelvo a ser soltero. Claro. Sí, entonces vamos a ir así a cositas pequeñitas, pues que son situaciones del derecho, pues para que las personas que no sé, hay muchas personas que lo saben, pero otras que no lo saben, entonces les vamos explicando también, los vamos orientando sobre esa situación. ¿Sí? Y ya hemos hablado con varios jugadores, ¿verdad? Que tienen situaciones diferentes. Por ejemplo, hay uno que es pensionado, ya logró una pensión, no es muy grande, pero tampoco tiene nada que ver con su época de jugador. Él porque después fue técnico, estuvo participando en diferentes empresas y hoy en día, gracias a Dios, consiguió esa pensión que no es muy alta, pero en algo le favorece. ¿Qué quiere decir? Que si él hace la reclamación a la que tiene derecho, él pudiera aumentar esa pensión. Claro, aumenta la pensión porque pues sería mucho más semanas y recordemos que el porcentaje de la pensión, cuando ya una persona llega a ese momento en el cual cumple con los requisitos de edad y tiempo, corresponde al 65%, es decir, yo, estoy cotizando sobre 3 millones de pesos. Entonces, esos 3 millones de pesos no van a ser mi pensión. Si yo llego cumplo la edad, estoy cotizando sobre 3 millones, ya cumplí los dos requisitos. El porcentaje que me dan de mi pensión es el 65%, entonces sería el 65% de 3 millones, esa viene a ser mi pensión. Pero si yo, aparte de eso, coticé más tiempo de las 1.300 semanas, por cada 50 semanas más, es decir, por cada año más, le suben 1.5 más. Entonces, por eso es que, digamos, que un jugador tenga 10 años, pues haga la cuenta, ¿cuánto 1.5 por 10, cuánto sería? Entonces, eso le sube ahora, cuando le suba, digamos, del 65 al 70, que ya se nota la diferencia, aparte de que le empiezan a pagar ya la mesada pensional con ese incremento, va a tener un retroactivo importante también.
Sí, mientras presenta la reclamación, mientras el fondo la acepta, mientras hacen todas digamos, las liquidaciones y todo, pasan 2, 3 meses, 4 meses de pronto, le corresponde ese retroactivo, que le rega un dinero que también es importante. Vea usted, ese es un caso el que le colocaba, pero también hay otro jugador que no tenía ni idea que esto existía y hemos visto como uno que otro, en este caso 2 personas específicas no están bien, eran jugadores del Bucaramanga, década de los 70, década de los 80 y nadie les había contado. Es que es un tema de lo que yo le decía, si no sabe la gente que pasado mañana se cumple el plazo para hacer los cambios de un fondo a otro, ahora imagínense estos jugadores que en su contrato ni siquiera figuraba la palabra pensión, no figuraban algunos de los derechos a los que hoy en día tienen ya más claro todos los trabajadores. Entonces estas personas que les estoy diciendo y que ya hemos también contactado van a iniciar sus procesos porque no tenían ni idea, han tenido trabajos de pronto ni el mínimo y fueron jugadores bien importantes no solamente en el club local sino en otros equipos. Entonces es importante los que nos estén viendo en este momento, a la gente que le llegue este espacio, que también digan, oye, pero yo jugué 5 años, 6 años, 3 años. Bueno, ahí tienen una platica, ¿no? Claro, es un ahorro importante que se tiene. Lo que pasa también ahí es que siempre se manejó por parte de los equipos que ese era un contrato civil y no un contrato laboral, algo así como un contrato de prestación de servicios, pero cuando ya se determinó a partir de la sentencia de Miguel Escobar, exjugador del Deportivo Cali, y en donde la Corte Suprema de Justicia determinó en el fallo del año 2019 que la relación que existe y que siempre existió entre los jugadores de fútbol y los equipos del fútbol profesional colombiano es un contrato laboral, pues ahí se desprenden todas las situaciones que vengan, en este caso la pensión, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí, pues muchos jugadores empezaron a realizar sus procesos, no solamente aquí en Bucaramanga, en otras partes. Hay equipos que de la manera más, yo no sé cómo llamar, irresponsable, por no llamarlo de otra manera, se atrevieron a decirle a esos exjugadores que o que no los conocían o que ya ellos jugaron en una época en la que eran otros directivos, pues lógico, porque los van cambiando. Claro. Por eso dice algo, ese refrán o ese adagio, lo que se dice popularmente, los hombres pasan y las instituciones quedan, precisamente. Pasan los hombres porque no son eternos, las instituciones sí pueden ser, pues tampoco son eternas, porque hay muertes de personas naturales y muertes de personas jurídicas. Entonces, en este caso, pasan los directivos, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, don Reinaldo Rueda Castañeda, ¿quién no lo recuerda? ¿Quién no recuerda de pronto a Rodolfo González, a muchos, sí? Tiberio Villarreal, muchos dirigentes, pero es que deben responder los que están hoy, y lastimosamente aquí en Bucaramanga, y tenemos que decirlo, son descarados. O sea, estos dueños del Bucaramanga son absolutamente descarados. Por ejemplo, cuando en algún momento le dijeron a Kiko, eso precisamente, a Kiko Barrios, que no, que es que ellos no les consta que Kiko haya jugado, si no les consta, ¿por qué permitieron que la DIMAYOR les hiciera un homenaje el día cuando se iba a jugar la final acá, el primer partido de la final contra Santa Fe, un homenaje tanto a Kiko, a Miguel Osvaldo, a Papo Flores, bueno, como a 5 o 6 jugadores, a Jorge Ramoa también. Sí, entonces, ¿para qué haber dicho? No, porque ellos no jugaron, a nosotros no nos consta. Entonces, porque es más, la DIMAYOR también se ha prestado, porque la DIMAYOR sabe que cuando se presenta un derecho de petición a ellos, solicitándoles una constancia de los tiempos que emitan esa constancia de los tiempos en los que X jugador permaneció allí, jugó, fue inscrito, porque ¿en dónde se inscriben los jugadores de fútbol colombiano? En la DIMAYOR. La DIMAYOR se creó en 1948, precisamente cuando nació el fútbol en Colombia. Y allí te tenían que inscribir, allá, y allá deben permanecer. En 1948 estuvo fulano, que el Caimán Sánchez, que Cobo Zuluaga, y todos los jugadores de por allá de esa época, pero tienen que haber pasado todos. Ya tiene que figurar, un ejemplo, tiene que figurar Juan Gilberto Funes, tiene que figurar Pedro Alberto Vivalda, tiene que Roberto Riquelme, bueno, todos los jugadores que han pasado. Y olímpicamente la DIMAYOR, y lo digo con conocimiento de causa, dice que no, que a ellos no les corresponde y que además esto por leyes de archivo no los obliga a que guarden información más allá de 10 años atrás. O sea que entonces si jugó en 1970 no van a tener esa información, ¿sí? Pero en un caso particular en donde la DIMAYOR no
quiso emitir esa constancia de un jugador sobre el cual se está haciendo el trámite, facilito, hubo necesidad de impetrar una acción de tutela y cuando el juez le ordenó, ahí sí al otro día, porque el juez da 48 horas máximo, enviaron ya la constancia. Entonces, ¿por qué no lo hicieron al principio? Quieren dilatar, porque es que la DIMAYOR sabe para qué se va a utilizar esa constancia, para solicitar y para presentar una demanda laboral contra los equipos. O sea, aquí los jugadores, la gran mayoría, casi que todos, no jugaron en un solo equipo, jugaron en varios. Sí, entonces la demanda va que contra Bucaramanga, Millonarios, Santa Fe, Bucaramanga, Millonarios, Junior, todo eso. Difícilmente es contra un solo equipo. Si hay uno o dos, no hay más. ¿Sí? Pero los jugadores tienen que sumar eso. O sea, que de tal año a tal año jugué en Bucaramanga. Luego me fui de sumar todo eso y los equipos tienen que... El único por ahí equipo que medio tantico es consciente en Colombia de esa situación es el Deportes Tolima. Sí. De resto no. O sea, Bucaramanga lastimosamente es de lo peor en ese aspecto. Terrible. No, y los clubes grandes, que es una tristeza ver clubes como Junior. El Nacional desconoce a Luis Carlos Perea, Norberto Pelufo, y así sucesivamente jugadores, por ejemplo, ¿quién no acuerda de Luis Carlos Perea? Es que yo creo que la gente tiene en la mente claro, el título del Nacional, cuánto tiempo, y luego, ¿por qué hizo parte de la Selección Colombia? Pues porque estuvo en ese Nacional, estuvo con Maturana, no sé los demás jugadores, me imagino que de pronto muchos más están ahí detrásito precisamente reclamando sus derechos, pero que a usted le digan, venga, es que yo no sé si usted, no, la verdad no recuerdo que si jugó aquí en este Nacional de Colombia o era el Nacional de Uruguay. O sea, eso es una cosa demasiado irrespeto. ¿Por qué no le dijeron eso en la época en que los jugadores eran tan importantes, les llenaban los estadios, les llenaban sus bolsillos con el dinero en cada partido? Esos partidos de Nacional, ¿cuándo estaba desocupado ese estadio? ¿Cuánta plata recaudaron a nombre de esos jugadores que hicieron campeón al equipo? Y así todos, Millonarios, Santa Fe, bueno, así como usted los nombraba. Precisamente hablando de estos temas, empezamos hablando de fútbol y terminamos hablando de pensiones, pero es que son nuestros dos temas principales antes de ir con el resto de noticias que tenemos para hoy. Le preguntaba yo a usted sobre el 16 de julio, ya es pasado mañana. ¿Qué pasa ese día? ¿Por qué hay que contarle a la gente urgentemente? Haga algo antes del 16 de julio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el 16 de julio se vence la oportunidad de traslado, otros llamaron la ventana, que daba la ley 2381, que es la reforma pensional, el único artículo pues que está prácticamente ahí porque la reforma pues está suspendida, está congelada por parte de la Corte Constitucional, pero el único artículo que se permitió que entrara en vigencia es el artículo 73 de esa ley 2381-2024, y como es de 2024, dieron 2 años para que las personas se pudieran trasladar desde el 16 de julio de 2024 hasta el 16 de julio de 2026. A uno cuando le dicen, no, entre un año, bueno, un año, es aquí a un año, es aquí a 2 años, y vea, ya se llegó, ya llegaron los 2 años. Mucha gente en Colombia lo hizo, se trasladó de fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones a fondo privado, según lo que más le sirviera, pero igualmente muchos dejaron para última hora. Fíjese usted que Colpensiones, por lo menos en Bogotá, yo no sé si aquí en Bucaramanga, laboró sábado y domingo físicamente, o sea, en sus oficinas, para que las personas, y tal vez eso, como con una especie de sentimiento de culpa, porque recuerde que duraron 2 o 3 días que tenían cerrado todo y con plataformas virtuales y con la parte física y todo, entonces para que la gente pudiera llegar allá y realizar el trámite, y los atendían, y el trámite de la doble asesoría, pues realmente o sea, no es que dure mucho, hay que hacer la doble asesoría, sí o sí con Colpensiones, porque es el único fondo público que hay, y de ahí con el fondo privado al cual usted quiera, si usted está en Colpensiones, se va a pasar para el fondo privado, la doble asesoría, con Colpensiones y con el fondo privado que sea, si usted está en fondo privado, con el fondo privado y con Colpensiones, ¿sí? Entonces, así es, ya se vence, ya se vence. ¿Si alcanza alguien a hacer ese cambio? Por ejemplo, alguien que quiera trasladar siendo ya el 14. Pues yo creo que todavía de pronto alcanza si los fondos les colaboran en cuanto al tiempo, es decir, usted va hoy y solicita la doble asesoría, de pronto si va físicamente a Colpensiones le darán la doble asesoría de una vez, y ya, y vaya rápido para el fondo privado donde va, y entonces se va para el fondo privado, y es posible, si allá lo tratan igual, pues listo, perfecto, y ya queda listo con la doble asesoría. Sí, yo creo que eso podría darse a última hora como una especie de ayuda para esas personas que siempre dejan todo para última hora. Yo creo de todas maneras que como se ha hablado de una contrarreforma laboral en el nuevo gobierno, de hablar de la escriella, podría ser de pronto, eso no está todavía, no estoy diciendo que ya está metido dentro del proyecto, no, pero podría ser que tenga también la posibilidad que tenga la opción
que esas personas que no alcanzaron pudieran hacerlo. No sé sobre el tema exactamente. Lo que sí sé es que se va a dar la posibilidad de la persona que escoja su fondo, porque la ley, la reforma del gobierno actual no lo permitía, era simplemente que a usted le iban a colocar en el fondo privado que el gobierno quisiera, y el Colpensiones, pues lógicamente siempre es uno solo, pues va a estar ahí para la gente que tuviera más de 2.3 salarios mínimos, pero ahora le va a dar la posibilidad, es decir, como estamos, como siempre, usted quiere cotizar a Colpensiones, cotice en Colpensiones, quiere cotizar en un fondo privado, todo, cotícelo en el fondo privado como usted quiere, y no permitía la reforma laboral del actual gobierno, no permitía ni la devolución de aportes ni la indemnización sustitutiva. O sea, lo que nosotros estamos hablando, que alguien que no le cotizaron o que tiene una plata, la reforma no permitía la devolución de aporte ni la indemnización sustitutiva. Y eso no termina siendo como ilegal, o sea, claro, si por eso tenía ahorra, muchas demandas, claro que sí, porque decían, es que se están metiendo con el ahorro de los colombianos, o sea, es como si usted tiene una cuenta en X banco, una cuenta de ahorros, y le quitaron la plata, pues que esa plata era suya, no, se acabó, no le corresponde, es para el Estado. Entonces, no, por favor, no. Entonces, bueno, ya afortunadamente parece que todo va a cambiar en ese sentido, va a quedarse simplemente como es decir, que mi dinero, sea un peso o sean muchos miles, son míos y no tienen por qué quitármelo, el Estado no tiene por qué quitármelo. No sé, Oscar, esa necesidad como de complicar las cosas, ¿no? Porque hablando de ese tema, no le quise ni poner mucha atención, porque ya, bueno, van corriendo las semanas y dice uno aspira a estar ya con su pensión más adelante, pero hablando que si usted gana más de un salario mínimo, 2 salarios mínimos, entonces que al salario mínimo si estaba en este fondo bien, pero luego que el otro pedacito se lo iban a pasar al otro fondo. Más de 2.3 salarios mínimos, exacto. ¿Por qué no va a usted poder tener en el mismo fondo sin tener problemas, esperar sus semanas, esperar su edad y listo, hace su trámite? Pero no, que un pedacito acá, el otro pedacito acá, o sea, ¿quién entendía eso? No sé, sí, solamente el que la hizo. Definitivamente. Bueno, aquí tenemos un señor, Julián Picón. Él nos pregunta un tema que ya lo habíamos tratado, pero que creo que ya ahorita hemos dicho algo sobre eso, pero él quiere una explicación para su tema. Resulta que él ya tiene las semanas, pero le falta la edad. Entonces él dice, si yo cuando llegue, que le faltan todavía 7 años para llegar a los 62, entonces me sube él está cotizando sobre el mínimo. Entonces quiere decir que me va a subir esa pensión con esos 7 años, porque yo ya tengo las semanas en este momento. ¿Voy a ganar más de ese 65% que acaban de decir ustedes? Pues es una pregunta interesante si sigue manteniendo ¿cómo es? El salario mínimo, sí. O sea, la cotización sobre el salario mínimo. La idea, por un lado, sería que al cotizar más, seguir cotizando, le den esa posibilidad de por cada 50 semanas el 1.5 más, ¿sí? Y esa sería, digamos, lo normal. Pero por este lado viene el hecho que si usted cotiza por un salario mínimo, pues no puede cotizar o sea, su pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Es decir, yo dije al principio que yo ganaba 3 millones de pesos, me voy a pensionar, entonces me le sacan el 65% a los 3 millones y ese porcentaje es el que yo voy a ganar. Pero si yo estoy sobre el salario mínimo, no le pueden sacar ni el 65, ni el 10, ni el 20, absolutamente nada. Ahí sí es el mínimo completo, porque en Colombia nadie puede ganar menos del mínimo. Entonces él va a ganar, a cotizar por el mínimo, a pensionarse por el mínimo. Lo único sería que en estos 7 años que le quedan, trate de cotizar un poquito más alto para que por lo menos llegue al 70, no sé, 70 y algo, y pueda tener un poquito más un poquito más, porque lastimosamente pues no tiene la edad. Exactamente. Para terminar con ese tema de las pensiones, vea, requisitos, tiempo, el 16 de julio, la gente tiene como esas mismas inquietudes porque son como las que están ahí, ¿no? Referente a una persona que vive en otro país, ¿qué requisitos necesita él? ¿Necesita contactar a alguien acá? ¿Necesita que alguien haga los trámites? Porque, no sé, me parece como de pronto un poco complicado que una persona que esté en otro país y nos esté viendo diga, ay, pero yo cómo voy a hacer. Entonces, esa persona que nos está viendo y quisiera tener una asesoría, algo, primero, ¿a dónde lo contacta? Y segundo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, el número de contacto es el 311-619-5671. Y el suyo también lo puede... El mío, el 315-378-7964. Bueno. Esa persona dice, bueno, ya me dio el número, ¿qué hago? Bueno, la idea es que si esa persona está fuera del país,
tiene unas cotizaciones acá en Colombia y quiere, digamos, retirar lo que haya tenido ahí. Si es por fondo privado, lo llamamos devolución de aportes. Si es en fondo público, que es Colpensiones, lo llamamos indemnización sustitutiva. Y recordemos que en la devolución de aportes del fondo privado, como es una cuenta de ahorro individual, le entregan a usted completico ese dinero que hay ahí. Por eso en la historia laboral a usted le dicen la cantidad, el dinero ahí, el dinero que va a ahorrar en el fondo privado. Digamos que van 150 millones. A usted se va a retirar y le entregan esos 150 millones, pero no es que simplemente, ay, sí, mira, aquí sé que tengo 150, entonces devuélvamelo. No, pues todo tiene un trámite, además de cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que la persona ya haya cumplido la edad, ¿sí? La edad, hombre 62, mujer 57, y que manifieste bajo la gravedad del juramento que no puede seguir cotizando. Entonces ese dinero se va a quedar ahí quieto, pues más bien, más bien venga para acá. Claro. Si es en el fondo privado, devolución de aportes. Si es en el fondo público, indemnización sustitutiva, que es menos. ¿Por qué la indemnización sustitutiva? Porque ahí lo que hacen es quitarle gran parte, porque con eso se subsidian el resto de pensiones, porque ahí no es un ahorro privado. El ahorro privado es en el fondo privado precisamente, sí, que es una cuenta de ahorro individual. Y recuerdo ahora también otra situación que se presentaba entre la reforma del actual gobierno y la otra reforma, que si usted, por ejemplo, tiene más de 300 semanas, o sea, llega al tope de las 300 semanas, le pueden devolver los aportes, o le devolverían los aportes. Si tiene más de las 300, digamos, tiene 400, no le devolverían los aportes, pero tampoco se puede pensionar, entonces el dinero se pierde. ¿Y por qué? Esa es la reforma reforma actual, que es lo que también sobre eso está la contrarreforma del gobierno del presidente electo, ¿sí? En eso, pero, gracias a Dios. Pues, o sea, tiene más semanas y va a tener menos derechos. O sea, de verdad que una cosa de locos, así como hemos tenido la salud de locos últimamente, ¿no? O sea, a propósito del tema, entonces, ahora sí, demos nuevamente los teléfonos para hablar del tema de pensiones. El que quiera una asesoría, el que quiera hablar de su caso, que le hagan una asesoría personalizada. El detalle, ¿a dónde se puede comunicar? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Entonces ya saben que ahí les podemos de pronto orientar en esa inquietud que ustedes tengan referente al tema de pensiones. Hablemos entonces de la visita del presidente, ya que estamos hablando de los temas que vienen de aquí en adelante, la contrarreforma, las leyes que ya hay, los problemas y demás. Hoy está aquí el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Él viene haciendo algo que se llama los empalmes regionales. Ya lo hizo en Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, una ciudad que mayoritariamente votó por Abelardo de la Espriella y que tiene muchos problemas que hemos visto en los últimos años por la migración, por la inseguridad, ¿no? Ese tema en Cúcuta y en general en el norte de Santander. Y también lo hizo en Casanare, estuvo en Yopal este fin de semana. A propósito de problemas, preciso les cayó toda la lluvia que no había caído en algún tiempo y ahí todos los municipios, más de la mitad del departamento inundado, las casas, las personas, los animalitos, que me parece un tema terrible porque los animalitos dependen del ser humano. Entonces, si no se puede salvar el humano, imagínense los pobres animales. Y hoy está aquí en Bucaramanga, estará reunido con alguno de los alcaldes y pues no sé, ¿usted qué pensaría, por ejemplo, Santander, qué necesitaríamos nosotros como decirle al presidente electo? Santander necesita tantas cosas, bueno, y lo que siempre uno dice y nunca se da, hay muchas vías sin pavimentar, vías para entrar, digamos, a ciertos municipios, por lo menos que coloquen la famosa placahuella, que llaman, sí, que es mucha más económica, la seguridad, el tema de la seguridad, porque si todos los días usted ve las noticias y lee los periódicos y analiza todo, que un sicariato en tal parte, que mataron a fulano, que fulanito, que el robo, que todas esas situaciones se presentan. Todos los gobiernos, tanto locales, en el caso de los alcaldes, inclusive los gobernadores, y también los gobiernos nacionales siempre hacen énfasis en eso, sobre la seguridad, pero sigue igual. Entonces la idea ¿cuál es? Pues que en este momento sí realmente la situación cambie y uno se imagina que pues por la manera de pensar, lo que ha promovido el presidente electo, pues la situación debe cambiar, sobre todo sobre esos factores, ¿sí? Que son importantísimos, la parte de seguridad,
digamos acá, estamos hablando de Bucaramanga. Bucaramanga inclusive dentro del área metropolitana también tiene vías muy malas, muy deterioradas, aparte que las vías, o sea, no hay, uno dice no hay vías, hay trancones a toda hora. Antes uno decía, no, la hora pico a las 12 del día, a las 6 de la tarde, es que ya no hay hora pico porque hora pico es a toda hora. A toda hora, hay demasiado tráfico en Bucaramanga, eso no sé cómo se pudiera solucionar, pues todo tiene solución, pero bueno, no sé ahí cómo se irá a hacer y qué irá a plantear y qué van a definir, a qué conclusiones irán a llegar hoy acá en el empalme con la ciudad de Bucaramanga. No, y es el momento, de pronto la gente dirá, ay, bueno, ahora todo el mundo es amigo del nuevo presidente. No, llega un mandatario y si le ve uno la disposición, pues también hay que llamarlo de alguna forma, exigirle de pronto ese compromiso. Con Santander los últimos 4 años ha sido un total olvido por parte del gobierno nacional. Y hoy me dicen que son más de 30 alcaldes, no alcanzan a estar los 87 de todos los municipios y el tema principal son las vías. Los campesinos no tienen cómo sacar sus productos, o sea, está en un atraso Santander y ese tema de las vías les estarán presentando los gremios 11 proyectos y de esos 11 proyectos 9 son viales. Imagínense usted, o sea, es que está todo prácticamente. Y eso de las vías también ayuda con la inseguridad, porque la gente no puede salir, entonces los otros aprovechan cuando medio salen. Es un tema bien complicado, entonces necesitamos vías hacia la costa, por la parte de Río Negro, vías hacia Bogotá, toda esa parte de San Gil, Socorro, hoy Barbosa, todos esos municipios, cabeceras de los municipios que están realmente olvidadas y que han sido maltratadas, por llamarlo de alguna forma, en los últimos 4 años, hacia Barrancabermeja, hacia Cúcuta mismo, la vía hacia Pamplona, ¿cómo está? Es que son las vías. También se habla mucho que le van a pedir al presidente electo que ayude con la ampliación de los aeropuertos de Bucaramanga y de Barrancabermeja. Eso también ayudaría mucho con el comercio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel ya internacional, que haya una mayor conectividad con diferentes regiones. Y bueno, la seguridad, no sé si vio un caso usted, Oscar, lo nombraron mucho esta mañana a nivel nacional, nosotros lo publicamos el día anterior, hablando de la seguridad. Una señora de 84 años en el barrio de la Universidad. Un tipo en moto la arrastra y la señora en ese momento está en la UCI. O sea, dice uno, ¿en qué cabeza tiene que estar uno realmente? No sé por qué. Dice, métase con alguien de su edad o sí, o sea, ¿por qué son tan valientes con una persona de 84 años? Una señora que, ¿qué mal le estaba haciendo a alguien? Entonces, ahí empieza, hoy estaban hablando del tema de porte de armas, que viene también muy pegadito al presidente electo. A mí ese tema no me gusta mucho, la verdad, pero los comerciantes y otras personas dicen que es necesario que las personas puedan defenderse. Entonces, no sé cómo le parece a usted ese tema del porte de armas relacionado con el tema de seguridad. Lo que pasa es que creo yo que, bueno, por un lado, pues por la seguridad, yo estoy armado, yo me defiendo, pero yo creo que eso puede generar más conflicto, más violencia, más lesionados y más homicidios. Y más personas en las cárceles, por ejemplo. Usted sabe que uno como ser humano no sabe cómo reacciona. A usted le preguntan, a alguien le dicen, ¿usted qué haría si la fueran a robar? Entonces usted puede decir, no, yo no me dejo, yo le mando una patada, yo le mando un puño, o yo salgo corriendo, o yo no sé qué, o pero usted no sabe sino hasta ese mismo momento cómo actúa. Usted no puede decirlo sino ya contándolo después. No, a mí me robaron y yo hice esto, yo salí corriendo, yo le pegué, yo hice. Entonces usted de pronto con un arma puede cometer, no dicho, diferentes situaciones. Sí. Y no solamente con la seguridad en la casa, de verdad. Claro. O sea, alguna situación en donde, como dicen, se le salga el genio a la persona. Y es que eso ha ocurrido con las armas. ¿Sí? Saca el arma y no sé, eso no. Sí, porque es que ahí yo creo que deberían analizar no solamente el tema de la seguridad, no, es que tengo el arma por el ladrón que me va a atracar, no sabemos qué otras situaciones y lamentablemente más de la mitad de los homicidios que han ocurrido son con armas de fuego, que son ilegales, sí, eso sí, el 90 y pico, 100% son ilegales, pero vaya usted cuando sean legales, entonces muy complicado el tema. Para seguir hablando de Abelardo de las Piedras, hablaban que va a tener como sede alterna a Barranquilla. Va a descentralizar, bueno, me parece bien que descentralicen un poco todo. Lo que pasa es que en estos últimos 4 años las regiones se sintieron muy olvidadas. Entonces, si usted habla de Antioquia, que pues
las vías de Antioquia, que la inseguridad en el Valle del Cauca, que en el Cauca, y todo estaba muy centralizado y las regiones se sintieron un tanto olvidadas. En este momento dicen que la sede alterna va hacia Barranquilla y él mismo lo dijo, que no iba a estar en un solo punto, sino iba a estar desplazándose por los 32 departamentos y que iba a estar resolviendo las situaciones, que van a estar haciendo méjame, venga, ¿cómo va tal proyecto, tal cosa, para darle solución? Una de las cosas que va a hacer hoy y que la hizo en los dos anteriores consejos estos empalmes regionales es precisamente las obras que están estancadas. Estaban construyendo ya la escuelita no sé dónde, mira a ver cómo va, qué hace falta y mira a ver cuáles se pueden ir adelantando. Entonces me parece como interesante que de pronto haya esa descentralización, podemos tener de pronto algún día Consejo de Ministros en Bucaramanga, vamos a tener ministros santanderianos en este caso, ¿no? Que se acaben, sí, claro, que se acaben, digamos, los famosos elefantes blancos, que hay muchos, no solamente, bueno, en Bucaramanga, en Colombia, en donde se robaron la plata pidiendo para construir un edificio, una obra, y no pasó nada, se quedó ni siquiera en la mitad, por ahí en el 20%, la plata se perdió, o como ocurrió con lo del metro de Bogotá, que como aproximadamente en unas 10 administraciones se pagaron que el estudio de los planos, que el estudio de no sé qué, que el estudio del terreno, y se pagaban de a millones y millones y miles de millones y nunca se hizo nada, pues se robaron esos miles y miles y miles de millones y nunca se hizo nada, por ejemplo. Si se hubiera hecho desde el primer momento, ya lo de ese famoso Metro Bogotá tendría por lo menos unos 20 años de estar funcionando. Y eso pasa en todas partes. Aquí en Santander hay también que la escuela no sé dónde, que la empezaron a construir y no se terminó, que el puente no sé dónde, también. ¿Por qué? Porque en cualquier parte quieren entrar y sacar ventaja hasta para abrir un hueco, porque hay una parte en donde no se necesita abrir un hueco, entonces abren el hueco, cobran por abrir el hueco y luego cobran por tapar el hueco. Así se hace. Definitivamente. Y decían a propósito de, usted habla del Metro de Bogotá, por ahí había alguien que le estaba doliendo ver ya las obras como van adelantadas, ver ya los trencitos, por llamarlos, los vagones por ahí recorriendo, le estaba pero doliendo verlo, y va a ser desarrollo para Bogotá. Aquí en Santander, uno de los temas va a ser precisamente para Bucaramanga el de Metrolínea. Urgente le van a pedir al presidente electo que ayude, no sé si con dinero, con los planos, con las empresas, con el transporte masivo. Aquí fracasó Metrolínea y pues habrá que buscarle soluciones, porque usted lo estaba diciendo, está hablando de trancones, ese es uno de los temas principales. Y los punticos esos o sea, las paradas de las estaciones de Metrolínea se convirtieron más en dormideros y en baños de habitantes de la calle, y aparte en sitios en donde pueden robar, atracar o se pueden esconder precisamente los ladrones. Aquí en Bucaramanga eso es así. Usted pasa por cualquier y ya lo ve vuelto nada, completamente sucio, dañaron, ¿no? Con habitantes de la calle durmiendo, la policía pasa por ahí, los mira y siguen derecho. Entonces hace falta orden, de verdad que sí. Hace falta mano dura, como dirían por ahí. Bueno, vamos llegando nosotros al final. Retomemos el tema de fútbol. 33 días. Hoy el partido España-Francia. Mañana Argentina-Inglaterra. ¿Cómo ve la cuestión usted? España-Francia es un choque de trenes, como dirían, porque a ver, Francia quiere, bueno, lógicamente los dos quieren llegar, pero por el fútbol que han mostrado, va a ser un partido, a mi modo de ver, yo pensaría un partido cerrado, un partido que de pronto lo define una individualidad, una genialidad, en este caso pues la de Francia, Mbappé, Dembélé, bueno, o en el caso de España, de pronto, no sé, un Yamal, se me escapa el nombre del otro jugador, bueno, se me escapa en ese momento, Rodri. Pero sí, por ejemplo, él, entonces va a ser por ese lado. Yo no creo que vayan a haber muchos goles, o sea, que es un partido abierto para goles, se van a estudiar mucho, van a ser como cuando en el boxeo apenas en los primeros rounds se empiezan a estudiar y a mirar a ver, en fin, toda esa situación. Yo creo que eso va a pasar tanto en el partido de hoy de Francia-España como en el partido de mañana Argentina-Inglaterra, que le están tratando de meter y ya le metieron un morbo de la historia de los enfrentamientos mundialistas entre Inglaterra y Francia, que la famosa mano de Dios de 1980, Inglaterra-Argentina, la famosa mano de Dios de Maradona en el Mundial del 86, 40 años. Que en el Mundial de 1966 en Inglaterra se enfrentaron, hubo en cuartos de final creo que se enfrentaron por un lado Inglaterra
con Estados Unidos, Inglaterra con Argentina, y por el otro Alemania con Uruguay. Y dicen que los árbitros de los dos partidos le metieron la mano. En el caso del árbitro de Inglaterra y Argentina, expulsó a un jugador que hace poco falleció en Argentina, Ubaldo Ratín. En ese tiempo lo expulsó, y en ese tiempo no fue algo jocoso, pues leyendo la historia, como yo siempre digo, porque en 1966 no fue ayer, fue hace mucho rato. ¿Ya había nacido usted? Entonces, no, todavía faltaba, ni siquiera estaba yo en nada, ni proyecto, ni nada, absolutamente nada de eso. Entonces, como no habían tarjetas, recordemos que las tarjetas amarilla roja no, en el Mundial del 66 no había, entonces el árbitro no sé qué nacionalidad tenía, pero no hablaba español, los argentinos lógicamente hablaban el español, y Ratín ni los jugadores de Argentina le entendían lo que el árbitro le quería decir al jugador. No que se salga, que está expulsado, pero le decía por allá en otro idioma. Entonces esa situación fue cosa. Al final Ratín se fue y el equipo de Inglaterra ganó. Por el otro lado, Alemania jugó con Uruguay, también ocurrió algo similar para permitir que tanto Inglaterra como Alemania los dos llegaran a la final, como fue la final de 1966 entre esos dos equipos, Inglaterra y Alemania. Entonces le están metiendo ese morbo, que ahora se van a enfrentar y a saldar cuentas. No sé cómo será la cosa, pero pienso yo que también va a ser un partido a tener en cuenta en ese sentido. No creo que sea abierto como para goles, y va a ganar pues sí, como dicen siempre, lo normal, que haga mejor las cosas o el que menos errores cometa. El que menos errores, no, muchos detallitos, muchas cosas alrededor de los dos partidos. Por ejemplo, el de España-Francia, entonces ya lo están criticando a los franceses, así han ganado también la Champions y la no sé qué, el clubes con el Paris Saint-Germain, pero dicen que esa selección francesa, de los 26 convocados que tiene en este momento Didier Deschamps, 23 o no nacieron en Francia o son hijos de franceses, pero nacieron sí, o sea, ya de personas que de otro lado que nacieron en Francia. Entonces están diciendo que es un equipo foráneo. Ahí están hablando, o sea, el mundo está así, la globalización. Entonces, el que dijo eso le contestaron, pero le pasa lo mismo con Lamine Yamal. Los papás no son españoles, y él es español y ya hace parte de la selección, pero los papás no son de España. Entonces le están metiendo como ese tipo de cosas, ¿no? Por el lado de Inglaterra y Argentina, han dicho que a Argentina le han regalado mucho en el Mundial. No sé hasta qué punto. A mí de pronto la falta que cometió Messi sí me pareció que debió ser castigada, pero de resto, no sé, pues me parece normal lo que ha pasado, sino que siempre dicen que al equipo que viene de campeón, que lo quieren favorecer y que no sé qué. Yo en este caso no sé, yo estoy mirando, hablando de favoritos. Hoy día, a mí me gustaría una final, ¿sabe qué? Y eso que quisiera que Argentina llegara, pero me gustaría una final diferente, que ya no fuera Francia y Argentina como los últimos dos mundiales, sino Inglaterra-España. Entonces, que pasara España hoy y que Inglaterra pasara mañana, y me gustaría de campeón Inglaterra, un equipo que no lo es desde el 66, creo que es el único título la única que tiene, oportunidad, ¿no? En donde Inglaterra fue campeón. Donde fue campeón, allá nació el fútbol, me parecería chévere que fuera Inglaterra en ese momento. Entonces ahí le estoy dando mis favoritos, los suyos. No, yo también, porque he pensado en eso, en que sea Inglaterra. Ya en la final España-Inglaterra, y llegar a ganar España, bueno, el segundo título, pero, bueno, el segundo título para cualquiera de los dos, pero me inclino más por Inglaterra. España fue en el 2010. 2010. En el de Sudáfrica. Oiga, tenaz lo del jugador sudafricano, ¿no? Tema de salud mental también, sí, situaciones que estaremos tratando aquí, así como en estos días una psicóloga en Bogotá dio una lucha ante las cortes para lograr suicidio asistido. Al final no se dio como ella quería, pero ya pasó el pasado 9 de julio. Estaremos hablando y tendremos aquí una psicóloga que nos va a hablar sobre ese tema. Bueno, vámonos. Antes de irnos... yo tengo una denuncia antes de irnos. Bueno, para que quede último la denuncia, yo sigo insistiendo en que estoy, bueno, yo no sé si, sorprendido quizá no, pero es que no entiendo todavía, y ayer escuché un pedacito de una entrevista que le hicieron al niño presidente del Bucaramanga, a este jovencito, al hijo a ese señor, sí, que resulta que hablando sobre los jugadores, no es que no hemos podido traer los jugadores que el profe quiere. Entonces me voy un poquitico más atrás. Antes de llegar el señor Pablo Peirano decía, no, es que una de las exigencias de Pablo Peirano es tener cierta incidencia sobre la contratación de los jugadores. Él llega y pide a Pepito Pérez y no le pueden traer a Pepito Pérez, entonces tráigame a Marta tampoco, entonces tráigame a Joel, y Joel no, pero entonces me voy.
me voy, porque es que si yo digo hoy que me voy porque no me cumplieron, me voy por la puerta de adelante, me voy por la puerta grande, pero cuando empiece el torneo y él dejó las cosas así y no le trajeron a un jugador, digamos, de categoría 1, sino ni siquiera ni 2, ni no por a categoría 3, y pierde los partidos y el Bucaramanga empieza a irle mal, ¿quién es el primero que sea? Pues él. Y no le puede echar la culpa a nadie porque él no lo, o sea, claro, no se paró en la raya. Y ahora están, hay mucha gente que escribe en las redes, gente aquí de Bucaramanga, que periodistas, bueno, y resulta que están, mejor dicho, el título ahorita del mundo es pequeño con el cuadrangular que ganó Bucaramanga, que le ganó a Alianza, Valledupar, le ganó al Cúcuta y le ganó al Real Santander. Ya obtuvo el primer gran trofeo, pero por favor, y el jugador este que viene, el zaguero central que viene del Medellín, José Ortiz, fuerza, potencia, velocidad, elegancia, no sé cuánto, mejor dicho, Bucaramanga a jugar con 3 defensores porque él hace por los 2 centrales. O sea, no, o sea, ojalá, quiero como hincha del Bucaramanga equivocarme, que mañana anuncien 2 o 3 jugadores que efectivamente sean refuerzos, o que si empieza a jugar así el equipo le vaya súper bien. Pero hasta el momento lo único que yo considero de cierta manera refuerzo es el arquero uruguayo. De resto no más. Ay, porque Albornoz marcó 2 goles. No, eso mejor dicho, Albornoz, no, este equipo está volando, porque le ganó a Real, a Cúcuta y a Alianza. Cuando Bucaramanga juega aquí y se prepara contra esos equipos, Deportivo Cali, Nacional y América están jugando en el exterior. Ajá. Vea, y con dinero. O sea, estos señores dueños del equipo tienen dinero, podían haber llevado al equipo ahora al Mundial, a que hubiera servido de sparring de las elecciones. Eso hubiera, sí, con el dinero que tienen pudieron haberlo hecho. Pero no, se quedan acá normal. Lo que decía, ¿para qué? La plata venga para acá, para el bolsillo. Así es. Ellos son los dueños, claro, ellos son los dueños. Pero de todas maneras, no sé, con otra visión podrían inclusive ganar más. Pero bueno. Definitivamente no, sobre todo, Oscar, que si llegan jugadores de aquí en adelante, antes de empezar el torneo, no se acoplan a lo que ya viene trabajando el técnico. O sea, es que no es lo mismo usted estar 30 días, venga, nos reunimos aquí en concentración 30 días y este es el planteamiento que tengo para ganar ese torneo, para que no nos golee todo el mundo, y que usted llegue el último día, ni siquiera estuvo, o sea, no conoce a los compañeros. Un jugador puede sacar la cara, digamos que por goleador y lo que sea, pero no es lo mismo haber compartido todo el proceso. La denuncia rápidamente para irnos, en el Colegio Centro Piloto Simón Bolívar de Bucaramanga, nos escriben muy preocupados, es una situación que viene meses atrás, por no decir que años. Los docentes vamos a tener también aquí, nos van a acompañar, sino que ustedes comprenderán, a esta hora no pudieron venir porque están en clases. Ellos quedan ubicados en la calle 12, entre carreras 21 y 19. Ellos tienen un problema y es que desde muy temprano en la mañana, camiones y otros vehículos de carga se paran en todo el frente del colegio. Entonces es muy difícil que los padres de familia, que los transportes que son escolares lleven a los estudiantes ahí. Les toca alrededor encuentran vicio, encuentran inseguridad, encuentran personas haciendo lo que no deben y están muy preocupados porque ya han visto situaciones donde los niños han visto envueltos y sobre todo el tema de la inseguridad, ¿sí? Y los carros pasan a toda mecha por ahí y es todo el día ahí parqueados. Han llamado a tránsito, han puesto la denuncia en la alcaldía de Bucaramanga, han hablado con quien han podido y no les han solucionado. Entonces aquí queremos hacer esa denuncia. Centro Piloto Simón Bolívar de Bucaramanga está en la carrera 20, número 1183, barrio La Mutualidad. Entonces, por favor, es un llamado de urgencia. Hay que cuidar, salvaguardar estos niños que están estudiando ahí, que de todas formas son el futuro y no tienen por qué estar sufriendo esto. O sea, frente al colegio, ahí tapan la entrada al colegio, es muy complicado. ¿Algo más se nos queda? No, si Dios lo permite, Marta, el próximo jueves vamos a tener como invitado un gran personaje del deporte santanderiano, digamos responsable de muchos buenos jugadores de fútbol santanderianos que pasaron precisamente por Selección Santander, por el Atlético Bucaramanga, y ustedes se darán cuenta, si Dios lo permite, repito, el próximo jueves, con quien se habla de muchas cosas, o sea, muchos temas, ¿no? De muchas historias, muy jocoso. Esperamos que el próximo jueves podamos compartir con él y aquí con ustedes también. Así es. Bueno, allá el joven Joel, ¿quién va? ¿España o Francia? España. ¿Inglaterra, Argentina? Uy, él sí va por allá. Yo también en mi corazoncito tengo por allá Argentina, pero lo que digo, me gustaría una final diferente. Eso también motiva a los jugadores. Ay, a propósito, su amigo Gianni Infantino dijo que el próximo mundial con 64 equipos.
Ay, no, es que ya no tiene uno ni no. Sí, o sea, ya se acaba, de verdad, se Sí, acaba la emoción. ya es Ya no va a haber eliminatoria diferente. en Sudamérica. Vayan, pasen No. derecho. Y No, no hay, empezando que tres países ya tienen cupo, ¿no? Argentina, y Uruguay, Paraguay, Paraguay. donde van a Mm, jugar un partido, pero ya tienen cupo. mm. Imagínese usted. O sea, la Ay, verdad se está como desdibujando no, terrible. no sé, como el origen, como esa historia, como todo lo que hemos vivido en los mundiales. Hasta digamos que se aguantó, pero ya 64 me parece muy tenaz. Mm. Bueno, ahora sí nos vamos. Vamos a ver fútbol, el último partidito entre España y Francia. Mañana Inglaterra, Argentina y pues el jueves ya tendremos los finalistas, quienes Mm. estarán en esa final. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Ya saben que nos pueden contactar para hacer sus denuncias, para hablar de pensiones. Hablemos de pensiones, que ese tema nos interesa a todos. ¿Cómo es el número? 311-619-5671. Y el 315-378-7964. En la parte de producción, Joel González, nuestro amigo, colega, abogado Oscar Javier Gómez y Marta Isabel Martínez. Nos vemos el jueves aquí a las 9 desde el Hotel Chicamocha.